Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 14 de julio. Acabo de volver de las vacaciones y he tenido que hacer un vídeo. Lógicamente, ya tenía ganas, ¿vale? Vamos a ver un montón de acciones que me habéis pedido, los miembros del canal, y también un par de ellas que solemos traer mucho en el canal. Bien, cosas importantes que tenéis que saber, sobre todo para los miembros nuevos del canal. Intentar ver el vídeo completo, sobre todo al principio, porque doy mucha información, que ha habido gente que me ha escrito, oye, que soy nuevo y no recibo tus vídeos en todo lo que es la mitad de julio. Bueno, en un principio iba a hacer uno o dos vídeos estando de vacaciones, pero eso dependía de las condiciones, tanto de la seguridad, del wifi y demás. No ha sido posible, era un wifi desastroso y horrible y no me fié, así que no he podido hacer vídeos. Tampoco he tenido muchísimo tiempo para hacerlos. Así que lo traigo hoy, ¿vale? No pasa nada. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Centene, que me lo ha pedido un montón de gente, sobre todo Ignacio y José, que tienen problemillas con Centene. Sí, y son graves, ¿vale? Pero no hay mal que por o bien que por mal o mal que por bien no venga, depende de cómo lo quieras ver. Es una cosa muy importante, ¿vale? La vamos a ver la primera, la traemos de urgencia. Segunda que vamos a ver Skechers, ¿vale? Para nuestro amigo Joan que me pregunta, ¿en euros o en dólares? Ahora lo vamos a ver, os lo voy a explicar con un ejemplo detallado en el euro dólar, ¿vale? Muy importante esto, muy importante. Estamos en un momento muy bueno para comprar ciertas acciones americanas. Vamos a ver Conagra en Nueva York para nuestro amigo Nuño. Y también vamos a ver Baidu iba a decir Alibaba, que está en un momento muy interesante. Como os comentaba justo antes de las vacaciones, va a bajar hasta cierto nivel, después va a subir y vete tú a saber lo que va a hacer en las próximas semanas. Pero justo hasta ese momento ha llegado, muy interesante. Y como no, IAG y Farmamar, ¿vale? Que llevo 15 días sin verlas y tampoco ha pasado cosas muy importantes. En IAG, bueno, pues ha tenido un rebote espectacular y lo vamos a ver. Y Farmamar, poco que decir, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Si has llegado hasta aquí y te interesa lo que ves, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y le des un like. Y si te quieres hacer miembro, muy importante esto también, si te quieres hacer miembro, empieza siendo miembro bronce, ¿vale? No te vayas a la parte más cara donde, bueno, pues tenéis más vídeos en abierto, formación y demás. Los bronce también tienen algunos de ellos, bastante de ellos. Y oye, pues luego pasa lo que pasa, que algunos miembros del canal han dicho, es que a mí me interesa más tal bajar de nivel, pues no pasa nada, se baja de nivel, ¿no? Pero yo siempre voy a recomendar que empecéis por el nivel más bajo, bronce. Vais viendo, vais aprendiendo y si lleváis subiendo de nivel, bueno, pues os podéis hacer de los siguientes niveles, pues para ir cogiendo todavía más conocimiento. Pero empezar, por favor, por bronce. Vamos a empezar ya con Centene, que estamos en modo emergencia. Es una empresa que se dedica a la salud, al tratamiento de seguros médicos, llevar los seguros médicos y la atención médica a la gente, digamos, con menos recursos, más necesitadas en Estados Unidos. Lo que aquí sería una seguridad social. Bueno, no es una seguridad social, pero es algo parecido, ¿vale? Es una empresa que gana dinero con ello, por supuesto que sí, pero bueno, recibiendo fondos del gobierno de Estados Unidos para poder ayudar a la gente pobre. Un desastre, ¿verdad? Uno de los países más ricos del planeta, donde la gente con menos recursos, no estoy hablando de gente pobre, estoy hablando de gente que tiene trabajos muy normales, muy normales. No estoy hablando de gente que viva de la caridad, no, estoy hablando de gente pues que vive de servicio, de dar servicios, pues oye, que no se puede pagar una fractura de un brazo, no se lo puede pagar. ¿Vale? No se lo puede pagar, es un drama. Bueno, pues ha llegado el señor Trump, que como siempre le abre la boca. Y bueno, ya habéis visto que han metido los aranceles, o están negociando para meterlo en los próximos días, los aranceles del 30% a Europa. Un suicidio para Estados Unidos. Un suicidio para Estados Unidos, donde aumenta la desconfianza y por lo tanto aumenta también otras vías de negociación para que esos productos europeos puedan ir a otras partes del planeta y no a Estados Unidos, con lo cual es un tiro en el pie para el señor Trump. Bueno, pues es un matón de barrio donde prefiere amenazar o me das el bocadillo o te rompo la cara. Y luego ya veremos, para buscar esa posición de fortaleza en una negociación que ya no se lo cree nadie, porque lo que es un payaso. Ya no se lo cree nadie y la gente pues toma otras decisiones y me parecen las más acertadas. Buscar otros mercados. Y adiós Estados Unidos. Y que sea él que venga a nosotros a suplicarnos y no al revés. Eso sería lo ideal. Veremos a ver qué es lo que pasa durante estos días. Bueno, pues el señor Trump ha decidido recortar ciertos fondos que iban para la gente pobre, al mismo tiempo que baja los impuestos a los ricos. Bueno, pues también recorta a los pobres, ¿verdad? Lo más inteligente. ¿Qué le vamos a hacer? Y por lo tanto, Centene pues es una de esas empresas
que ha sufrido. Y ha sufrido mucho con unas caídas abrumadoras. Unas auténticas caídas muy abrumadoras. Estamos muy por debajo de la media de 200 sesiones, muy por debajo de la media de 20 sesiones. Hay un par de gaps antiguos aquí que distan del 2017-2019, los he puesto por aquí. Hay alguno más por aquí abajo. Por aquí arriba he mirado y no he encontrado ninguno, más que uno que ya se cerró en el 2017, no, en el 2020 creo más o menos. Y bueno, pues es muy interesante. ¿Esta acción va a sufrir mucho? Sí, va a sufrir los fundamentales. ¿Qué problema tiene esta acción con los fundamentales? Pues como veis, bueno, pues una empresa que tiene ahora mismo un PER 4,84. No hay que hacerle mucho caso, porque esto es con los ingresos que tiene ahora, con el beneficio que tiene ahora, y por lo tanto, en un futuro, si empieza a perder dinero, lógicamente este PER tendrá que subir y mucho y después incluso desaparecer si se meten pérdidas anuales. Y como veis, el histórico de PER, bueno, pues una locura, ¿no? Va desde un PER 20, un PER 10, un PER 15, un PER 40, un PER 35, bueno, una locura, ¿no? El PER que tiene ahora, pero es un poco ficticio, ¿vale? Empresa que no tiene deuda, que tiene una muy buena generación de caja, fijaros cómo va creciendo poquito a poco la caja, supera ya los 142 millones. Una empresa que como casi todas del sector tiene unos márgenes extremadamente pequeños, y este es el peligro de estas empresas. Márgenes muy pequeños, alta peligrosidad, porque el más mínimo estornudo puede hacer que se enferme el paciente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa que factura 47.000 millones de dólares, pero tan solo se lleva 1.300 al bolsillo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una empresa que apenas supera el 2,6%, como una constructora o una de la alimentación. O sea, fijaros, estamos hablando de márgenes muy pequeñitos. Fijaros, el año pasado facturó en el 2024 163.000 millones y se llevó 3.300, aproximadamente el 2,2%. Con lo cual, esta caída, este reembolso de esas ayudas que le daba el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues va a afectar mucho a sus cuentas. ¿Cuánto? Ni puñetera idea. No lo creo que lo sepan ni ellos lo que les va a afectar. Es una empresa muy grande donde gestionan muchos seguros, como Healthcare, por ejemplo, trabajan con esta empresa y por lo tanto las caídas pueden estar muy aseguradas. Mucho. ¿Esto significa que va a caer para siempre? No. ¿Esto significa que se va a poner hiperbarato? Sí, sí. ¿Y que estamos cerca de resultados trimestrales? Sí, en agosto, ¿vale? A finales de julio, principios de agosto vamos a tener los resultados. Pero estos no se van a ver muy afectados por las noticias que estamos viendo ahora. Estos no. Los del siguiente trimestre seguramente ya empezaremos a ver el goteo. Y, por supuesto, cuando finalicemos el año y principio del siguiente, ¿vale? ¿Esto significa que va a caer para siempre y no vamos a poder recuperar? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que va a pasar una crisis muy importante, que se va a poner unos precios loquísimos, y cuando pase el efecto Trump, cuando las calles sean un clamor, seguramente esto volverá a rebotar. Pero para eso hay que tener mucha paciencia y saber esperar mucho. Este es el típico caso de Netflix. ¿Os acordáis Netflix cuando trajimos aquí que había perdido 200.000 clientes, había dejado dos gap bajistas como este, se iba a buscar a los gap antiguos en $175? ¿Y dónde está ahora Netflix? En $1.300. Pues este es más o menos el mismo caso, ¿vale? Pero para eso tenemos que ver dónde están los fundamentales, cómo se sitúan, cómo les afecta esa falta de ingresos, esas ayudas del Estado y cómo, bueno, pues cómo reacciona la propia empresa, si va a buscar otro tipo de financiación, si se va a buscar una autofinanciación, va a buscar un acuerdo mayor, va a reducir esa capacidad de poder atender a la gente, no lo sé. ¿Subirá precios? No lo sé. Por lo tanto hay que esperar, ¿vale? Esto es una empresa que hay que poner en cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? No tocar. Si has comprado, no la toques. Ni para vender ni para comprar. Hay que quedarse muy quietecito. Ya veremos en precios muy inferiores, si llega a tocarlos, esos precios inferiores, qué es lo que hacemos. Pero por ahora es un no tocar. Vamos ahora con la siguiente, con Digital Reality Tours para Josema, en Nueva York, donde, bueno, esta es una empresa que, fijaros, ha tenido un movimiento muy bajista. Fijaros, este es lo peor de la pandemia. Luego hace un proceso vedado que le lleva a unos mínimos. A partir de ahí tomamos un Fibonacci, empieza a subir, retrocede hasta 61.8, se va a 138.2, retrocede otra vez por debajo del 78.6, vuelve a atacar el 100%. Bueno, tiene muchísimos cambios, ¿verdad? Vamos a ver entonces primero, vamos a resetear y vamos a ver los fundamentales.
está. Y aquí. 56.000 millones de empresa con un 6,3 de dividendo, un PER 20 y de forma anual, fijaros que tenemos unos PER que varían muchísimo, ¿no? Un PER mínimo de 30, un PER normal de 45 y luego unos PER muy exagerados que van desde 90, 110, incluso 140, ¿no? Lo normal para esta empresa sería un PER, oye, por debajo del PER 40, ¿no? Pues entre el 50 y el 30 sería lo normal, ¿no? Pero nos falta mucha información de PER. Como veis, el dividendo por ahora es impagable, pero eso depende mucho de los informes financieros que tomemos, ¿vale? Fijaros qué cambio, ¿no? Ventas de activos, recobro de acciones y demás. Tenemos mucho movimiento en cuanto a los ingresos y el beneficio. Y fijaros también cómo poquito a poco ha ido aumentando los ingresos, récord en el 2024, y también los márgenes un poquito, ¿verdad? Donde flojea bastante en el 2024 con respecto al 2023. Y fijaros que aquí teníamos 602 millones de beneficio, donde había sido un año regulero el 2024. Si nos venimos a los ingresos netos, es decir, el beneficio en TTM, es decir, en los últimos 12 meses tenemos 431 millones. Es decir, el 2025 va a empezar muy pero que muy flojo, ¿vale? Porque el primer trimestre del 2025 son 110 millones de beneficio, que comparado con el 2024, pues es prácticamente menos de la mitad. Hay que tener mucho cuidado con estas cosillas, ¿vale? Así que flojea bastante los resultados de Digital Realty Trust. Así que cuidadín, podemos meternos en una espiral de caída, ¿vale? Ha tocado ya el 138.2, que es un objetivo bastante realista, donde tenía un PER bastante elevado, y la presentación de resultados flojea bastante, recupera, pero desde mi punto de vista es una empresa que ahora mismo no ofrece, primero, ninguna garantía de subida y segundo, ningún precio atractivo. Estamos por encima del 100% de la subida anterior y por lo tanto sí, es bastante posible que vaya a buscar el 161.8, que serían $24, estando ahora en 21, pero es que estamos hablando de prácticamente un 15% de beneficio con un riesgo muy elevado. Desde mi punto de vista no es una empresa atractiva, ¿vale? Para una pequeña inversión quizás, comprando por debajo de la media 200 sesiones, porque nos haga gracia la empresa, pues puede ser. Muy pequeña inversión. Por lo demás, no le veo absolutamente ningún atractivo. Si estuviésemos ahora tocando la zona del 50% de Fibonacci, el 38.2, que serían aproximadamente pues 19, 18 dólares por acción, ahí sí empezaría a ser muy atractiva. Pero ahora mismo aquí arriba, con un PER 20, con unos datos en TTM que no mejoran, sino que empeoran, y además empeoran un dato del 2024 que era peor que el 2023, pues la verdad no me parece una buena empresa. Yo esta la dejaría al margen, se lo digo a José Ra, que me estaba confundiendo con Josema. Vamos ahora con Skechers USA, que nos la pide nuestro amigo Joan, y me dice, oye, ¿qué te parece la empresa? Bueno, pues el problema que tiene esta empresa que acaba de ser adquirida por, a ver si lo recuerdo, 3D Capital, si no recuerdo mal, por eso tenemos estas velas aquí, esta formación tan extraña, y me dice, ¿qué es mejor? ¿Comprarla en Estados Unidos o comprarla en dólares? Cuidado, ¿vale? Es siempre mejor, ahora como tenemos el euro dólar, os voy a poner un ejemplo, es mejor comprar en Estados Unidos, aunque tenga ciertos gastos. Tienes más gastos por comprar en Estados Unidos, tienes más gastos también por cambio de moneda. Pero también es cierto que el euro dólar está muy caro, ¿vale? Está muy alto y por lo tanto nos beneficia comprar en Estados Unidos. Ahora lo voy a explicar. Primero vamos a ver los fundamentales, dejando a un lado que ha sido adquirida por 3D Capital y por lo tanto puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y yo por lo tanto os aconsejo no tocarla, porque podría pasar absolutamente cualquier cosa. 8.000 millones de capitalización de empresa, una empresa más o menos pequeña, PER 15 a los precios actuales, donde tenemos, bueno, pues un PER normal que va desde los 9 hasta un PER 17, 18 aproximadamente. Con lo cual no estamos ni caros ni baratos, estamos en un precio normalito. Sigo bajando y vemos que es una empresa bastante endeudada, aunque la caja pues es un 40%, 45% de la deuda, el free cash flow es tan solo de 1.000 millones y por lo tanto nos quedarían aproximadamente de 260 millones y por lo tanto nos quedarían aproximadamente unos 6 años para poder pagar la deuda, con lo cual es una empresa que está bastante endeudada. En cuanto a los informes, va bastante bien, va creciendo linealmente, normal que lo haya adquirido 3D Capital y fijaros cómo ha ido creciendo los ingresos año a año y también los márgenes poquito a poco, con lo cual no hay absolutamente ninguna pega, exceptuando el free cash flow, que es muy bajo para la deuda que tiene, ¿vale? Es muy bajo para la deuda que tiene, con lo
cual es una empresa endeudada. Bien, una vez que sale la noticia de que ha sido adquirida por 3D Capital, pues la congelación del activo es normal. Este proceso es muy, muy normal hasta que se aclare qué es lo que va a pasar con estas acciones. Vamos a seguir en un estado normal, va a haber algunos cambios, va a ser absorbida por las acciones de otra empresa, puede haber una OPA hostil, quién sabe. Por lo tanto, es un no tocar. Bien, dicho esto, un no tocar, ¿merece la pena comprarlo en Estados Unidos o vamos a, por ejemplo, a Trading Gate en Europa? Perdonad porque no estoy acostumbrado a hablar tanto desde hace 15 días y se me está irritando la garganta. Fijaros, pues aquí tenemos el eurodólar, ¿vale? El eurodólar significa, que hay gente que lo confunde, lo que yo puedo obtener por un euro, ¿vale? Siempre se mira por la palabra que empieza, euro, dólar estadounidense. Es decir, ¿cuánto vale ahora mismo un euro? Y el número que aparezca aquí viene en dólares estadounidenses. Es decir, un euro ahora mismo vale 1,168 dólares, ¿vale? 1,168 dólares. ¿Qué significa esto? Que por cada euro que yo aporto se va a transformar en un dólar con 16,8 centavos, ¿vale? Es decir, me compensa cambiar euros por dólares porque me dan muchos, muchos dólares, ¿vale? ¿Cuál es el movimiento normal y natural del eurodólar? Pues este es el movimiento natural del eurodólar de los últimos años, ¿vale? Como veis, tiene una tendencia bajista, pero lo normal es alcanzar más o menos en ciclos, ¿vale? De 2-3 años. Normalmente alcanza ciclos donde se puede llegar hasta un euro, un dólar con 25 aproximadamente, 1,25, 1,20. Ha habido años en los que se ha incrementado muchísimo más. Fijaros aquí cuando llegó a 1,60, una auténtica salvajada. Y después se producen caídas paulatinas, ¿vale? Fijaros que esta subida fue en el 2017, llegó desde unos valores de en torno a 1,05, que es el valor normal, entre 1,05 y 1,10. Sube, llega hasta 1,25 en el 2018, mitad del 2018, y se desploma poquito a poco tocando mínimos en mayo del 2020. Vuelve a rebotar desde mínimos de en torno a 1,08 y vuelve a buscar la zona 1,22, 1,23. Se vuelve a desplomar, se vuelve incluso negativo, 0,96, ¿vale? Quiere decir que por un dólar me daban más euros, con lo cual sería bueno cambiar la moneda en ese momento. Y luego, oye, pues tenemos una zona de estabilidad con el señor Biden, luego entra el señor Trump, volvemos otra vez a la estabilidad económica y por lo tanto el eurodólar sube. ¿Subirá hasta 1,20 €, 1,25 €? Sí, es lo más probable, ¿vale? ¿Ese será el máximo? Pues no lo sé, depende mucho de las palabras que vaya a decir el loquísimo de Trump y por lo tanto no está en manos de nadie saber cómo se va a comportar el eurodólar, pero tiene pinta de irse a buscar la zona de 1,25 con bastante facilidad. Bien, dicho lo cual, vamos a imaginar que yo soy una persona que quiere invertir en Estados Unidos y voy a invertir justo en la zona donde el eurodólar está en 1,25. Y he dicho, mira, tengo 2.000 euritos y voy a invertir en Estados Unidos a través de mi broker. No tengo que hacer nada. Simplemente voy a mi broker, selecciono la acción que quiero comprar, meto el importe normalmente en dólares, ¿vale? Cuidado con eso, que hay gente que se confunde, mete 2.000 euros y al final lo que está metiendo es 2.000 dólares, ¿vale? Y luego se lleva el chasco y decir, ahí va, pues si solo me ha costado, yo qué sé, me lo invento, 1.600 euros la compra. Claro, porque has metido 2.000 dólares en 2.000 euros, ¿vale? Cuidado con esto. Quiero invertir 2.000 euros y por lo tanto aproximadamente son 2.500 dólares. Ya sabéis que hay una pequeña tasa de cambio, ¿vale? Por cambiar, pues te van a cobrar un poquito más. Los gastos son un poquito más altos. Estamos hablando de si te cuesta normalmente comprar una acción española 6 euros, 5 euros, con estos 2.000 euros, pues aquí te puede costar 17, por ejemplo. Tampoco es una locura, ¿vale? Tampoco es una locura. Pues nada, la acción, vamos a imaginar que la acción Pepita, que está a 10 dólares y por lo tanto con esos 2.500 dólares pues compro 250 acciones. Hasta aquí todo normal, ¿no? ¿Qué puede pasar en un futuro? Pues oye, tengo suerte que la acción Pepita pues ha subido hasta los 15 dólares, ¿vale? Ha subido a los 15 dólares. Maravilloso. Y da la casualidad que yo que la compré aquí arriba, pues el eurodólar va bajando, 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 bajando y vuelve a una situación normal donde el eurodólar se sitúa en 1,10. Ah, pues muy bien. Pues nada, lo normal. Cojo medio 250 acciones, las vendo por 15 dólares, obtengo 3.750 dólares, menos gastos, lógicamente, y cuando me lo ingresan en mi cuenta, gracias a que ahora se está cambiando por 1,10, en realidad me ingresan 3.410 euros.
¿vale? 3.410 euros. Muy bien, hasta aquí todo normal. Nadie se tiene por qué dar cuenta del detalle. El detalle está en qué pasaría si esta misma acción, ¿vale? Con esta subida hasta 15 dólares, yo la vendo y resulta que el euro dólar no está en 1,10, está en 1,25, exactamente igual que cuando lo compré. Pues que en total yo solo hubiese recibido 3.000 euros. Que está muy bien también, ¿eh? Que yo invertí 2.000, me llevo 3.000. Pero es que gracias a esa caída del euro dólar, tú te llevas 3.410. Es decir, 410 euros más gratis simplemente por la caída del euro dólar. Fijaros cómo se multiplica el efecto. Es decir, yo he conseguido un 50% más de beneficio con la subida de la acción. Pero ese 50%, que son aproximadamente 1.000 euros, hay que sumarle un 40% más simplemente por una caída de 15 puntos en el euro dólar. Una caída de 15 puntos en el euro dólar me ha dado un 41% más a mi beneficio. De 1.000 euros de beneficio a 1.410. ¿Vale? Es muy interesante esto. También puede ocurrir el efecto contrario. Oiga, que el señor Trump mete en una crisis a Estados Unidos y de repente el euro dólar le da por subir y yo que compré a 1,25, pues resulta que cuando voy a vender está en 1,50. ¿Vale? Pues ese efecto también se puede dar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si sube a 1,50, posiblemente se coma todo mi beneficio. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues fijaros, si yo he conseguido 3.750 dólares, lo pongo en la calculadora, 3.750 dólares, al dividirlo entre la tasa de cambio, que sería 1,50, obtendría 2.500 dólares. Es decir, no me llevaría nada. El subir mi acción un 50%, con que el eurodólar suba de 1,25 a 1,50, tan solo 25 puntos, se come todo mi beneficio. Todo mi beneficio. Pero eso es muy importante, esperar a comprar las acciones lo más baratas posible siempre, claro está. Pero que hay que tener muy en cuenta que si el eurodólar está subiendo, pues oye, el efecto eurodólar tiene bastante más peso que el peso de la acción, ¿vale? Del beneficio que podamos obtener por la acción. Fijaros que ha subido 25 céntimos, 25 puntos el eurodólar, se me ha comido mis 1.000 euros de beneficio. ¿Vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, siempre que el eurodólar esté subiendo, nos vamos a ir posicionando en acciones. ¿Para cuándo? Para medio y largo plazo, no para movimientos de un día o de 2 semanas, ¿vale? Nos posicionamos. Y en el momento que la acción, oye, pues tengo unos buenos beneficios y el eurodólar vemos que se está empezando a desplomar, esperamos, intentamos sacar el máximo rendimiento con el máximo beneficio y con el máxima caída del eurodólar. ¿Vale? Esto es un detalle muy, muy importante si queremos operar en Estados Unidos. Que hay gente que se cree que esto de aquí que pasó en todo el 2023 y 2024 es lo normal, y no lo es, ¿vale? No lo es. Este dato es muy importante. Cuando lleguemos a esos máximos, que vete tú a saber dónde están gracias al señor Trump, lo normal sería €1,20, €1,25. Ahí es cuando hay que empezar a comprar una buena cantidad de acciones de Estados Unidos, solo de buenas acciones. Ojo, ¿eh? Solo de buenas acciones. Vamos ahora con Agravants, donde, bueno, tenemos unas caídas bastante interesantes para esta empresa. Fijaros qué caída tan potente, muy por debajo de la media de 20 sesiones, muy por debajo de la media de 200 sesiones, donde se nos abre en abanico, y bueno, pues tenemos aquí los resultados donde, bueno, pues ha caído un 3,5%, no pierde dinero, ha caído un 3,5% el beneficio de lo esperado y tampoco son tan malos resultados. Venimos aquí y tenemos una empresa que tiene un 8 de PER con un 7% de dividendo, que es muy interesante, donde, bueno, pues tenemos un PER normal del 14, 18, 25, hasta 42 que llegó a asumir en el 2023, ya me parece muy exagerado. Normal sería como máximo un PER 25, hasta un PER 9 que llegó en el 2024, ¿vale? Y el problema que viene con esta empresa. Luego tenemos perdón, no he dicho nada de la deuda, venimos por aquí abajo, empresa altamente endeudada, con una caja muy pequeña comparada con la deuda, que es una auténtica salvajada y es un problema para esta empresa, y con unos resultados que, como veis, los ingresos, pues oye, tienen sus altibajos, donde, bueno, pues un final 2024 bastante decepcionante. Y luego tenemos una empresa que ha ido creciendo
linealmente muy poquito y en el 2024 flojea esos ingresos, aunque tiene mayores márgenes, 1.150 millones de dólares, que no está nada mal. Pero fijaros lo que está pasando con el gráfico. Una empresa que está sufriendo mucho, que está bajando bastante el PER y que posiblemente se ponga muy pero que muy barata, ¿vale? Hay que tener en cuenta estas cosillas. Se va a poner muy pero que muy barata. Zona de compra, pues eso habría que esperar un poquito más, ¿vale? A ver qué noticias obtenemos de los aranceles de Estados Unidos. Es una empresa que, como ha dicho el propio CEO, los márgenes de crecimiento para el año 2025-2026 se sitúan entre un 1 positivo y un 1 negativo. ¿Cuál es el problema? Que ni ellos saben calcular cómo van a ser los ingresos. El problema son los aranceles. El efecto de los aranceles en Europa sería de un 3% de caída en ingresos y beneficio, que se sumaría a otros factores, llevarían hasta unas caídas del 7%. Inasumible. Ten en cuenta que es una empresa extremadamente endeudada. No puede andar jugando con esas cosillas. Es decir, el efecto Trump es tremendamente negativo para esta empresa. Y por lo tanto, hay que esperar. Yo, por ejemplo, no la tocaría. ¿Por qué? Porque nos ha pedido nuestro amigo Nuño. Yo, por ejemplo, no la tocaría. Me esperaría bastante a ver cómo se sitúan los aranceles en Europa, ¿vale? Si llegan a un acuerdo, perfecto. Estamos muy por debajo de la media de 200 sesiones, tenemos un PER bajo, podríamos llegar a posicionarnos, por ejemplo, en precios redondos. Yo me esperaría, por ejemplo, comprar en $19, en $18, en $17, si llegase el caso, ¿vale? Si llegase el caso. Pero me esperaría mucho a ver esos aranceles en Europa. Si los aranceles se mantienen el 30%, que he dicho desde la parte europea, son totalmente inasumibles y hace imposible el comercio entre Estados Unidos y Europa, algo que a mí no me cabe en la cabeza que se llegue a esta situación, pero con el señor Trump se puede llegar perfectamente, no está bien de la azotea y por lo tanto puede hacer cualquier cosa por jorobar el mercado. Tened en cuenta que la gente rica como él no está pensando en los pobres. Con todo lo que estamos viendo de las acciones, no está pensando en los pobres, solo está pensando en los ricos y en él. Y concretamente está pensando en él, a ver qué partida podemos sacar de esto. ¿Qué es lo que le conviene a la gente muy rica en estos casos? Que haya una gran crisis económica. Cuando hay una gran crisis económica, como hemos visto en el 2020, en el 2016, en el 2018, todos los ricos salen ganando. Todos. Hay gente que está invertida en bolsa como nosotros, que somos pobres, muchos perderán dinero, da igual. A esa gente no le importa el señor Trump, ¿vale? A él le importa cuánto dinero puede sacar él de las crisis. Y él está deseando que haya crisis. Pero mucho. ¿Por qué quiere una baja de tipos de interés? Porque lo que necesita es que sus empresas reciban dinero gratis, prácticamente gratis, con unos tipos de interés prácticamente en el cero, donde puede recibir un montón de millones, hacer grandes negocios con ellos y luego devolver la misma cantidad de dinero sin pagar intereses. Por lo tanto, yo a esta empresa sería una de esas personas que no la tocaría hasta ver qué es lo que pasa con esos aranceles en Europa. Si los aranceles se mantienen en el 30%, en el 20%, en el 15%, ojo, esta empresa sufrirá. Y ya habéis visto que el resultado del 2024 decepcionaron con respecto a los anteriores, aunque tenía un poquito más de margen de beneficio. Decepcionaron. Si se mantiene en el 30%, esta empresa sufrirá y mucho. Sobre todo cuando veamos los resultados con unas caídas, como dice el propio CEO, entre el 3 y el 7% en ingresos y beneficio, lo cual nos llevaría pues, a unos precios muy por debajo de la crisis del 2020. Estamos hablando pues, de perder los $16 puntualmente por acción, ¿vale? Por eso mi consejo, no tocar. Si se resuelve, empezar a tocar en la zona 19, 18, 17, 16. Si no se resuelve, no tocar y esperar a ver qué es lo que sucede en un futuro más o menos largo, porque estamos hablando cuando el señor Trump vuelva a perder las elecciones. Lógicamente ya no se puede presentar, ¿no? Cambien un poquito el bando. Alibaba, os decía hace 2 o 3 semanas ya, que bueno, pues esta triangulación no la podemos tener muy fija porque, bueno, teníamos 2 triangulaciones, una que hacía así y otra que iba por debajo de la media de 200 sesiones, ¿vale? Como os decía, no se sabe nunca cuál es la buena porque hay muy poquita información, lo normal es tener marcada esta zona de aquí, pero si tenemos marcada esta zona de aquí, hacía tiempo que Alibaba había roto esas proyecciones alcistas. Pero es cierto también que en rebote, por culpa de este ascenso demasiado pronunciado de Alibaba, el que haya una triangulación simétrica y el precio no esté por debajo de la media
de 200 sesiones es muy extraño. Por eso, como os decía hace unas cuantas semanas, había expertos que le daban caídas a Alibaba en torno a los 110, 105 dólares por acción. Más o menos la zona que ha tocado. Porque si os fijáis, prácticamente ha ido a buscar los 104, 103,78 dólares. A partir de ahí rebota y bueno, pues hoy estamos luchando con los 108 dólares por acción. Vale, pues hasta ahora se ha cumplido el panorama. ¿Esto significa que ya va a subir y va...? No, no significa absolutamente nada. Significa que está muy por debajo de la media de 20 sesiones, rebote y a seguir triangulando. ¿Que la rompe por la parte superior? Maravilloso y fantástico. También la parte superior está muy poco definido con esta acción, donde a mí me gusta más el cuerpo de las velas, pero tenemos ahí unas velas de indecisión bastante interesantes, como este doji asimétrico, donde quizás sería bastante mejor tener la vela anterior como el cuerpo a seguir, ¿verdad? De esta triangulación simétrica sería mejor esta vela que este doji, que podríamos decirlo, bueno, una vela de escape que luego retrocede. Ya sabéis que en estas triangulaciones, proyecciones, resistencias y soportes, muchas veces se pasa de frenada la acción, se sobresale para luego volver otra vez a la tendencia y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues Alibaba, bastante interesante. Esto sería una zona de, como os decía ya hace unas semanas, una zona de compra para el que esté fuera muy interesante, en torno a 110, 105 euros, 105 dólares por acción. Muy interesante para ver qué es lo que ocurre en un futuro cercano, porque no tiene malos fundamentales y está baratita. Lo que pasa es que estaríamos comprando muy por encima del precio objetivo que nos propusimos ya hace más de 2 años, ¿no? Esta zona de compra iba desde los 65 hasta los 72, 75 dólares por acción, muy barata. Zona que había que aprovechar, sí o sí. Algunos habéis aprovechado, otros no. Y bueno, pues ahora estamos en una triangulación simétrica, perdonad, que se define normalmente por la parte superior, gracias a sus fundamentales, ¿no? También Estados Unidos llegó a un acuerdo arancelario con China y por lo tanto Alibaba pues no debería tener mucho miedito. De todas formas, veremos a ver qué es lo que sucede en Europa. Luego tenemos IAG, donde tenía este churro aquí dibujado que era lo más probable y como veis con IAG nunca, pero es que nunca va a hacer lo que pensamos. De ahí siempre mi consejo que os digo, si habéis comprado bien IAG, por ejemplo, si me hicisteis caso hace unos años comprando por debajo o en 1.15, que era el gap antiquísimo, ¿vale? Un gap antiquísimo de la era prehistórica, más o menos se tocó en el 2000, en finales de 2022 y que llevo avisando desde esta zona de aquí del 2021, o incluso comprasteis por debajo de 1,51, que es donde os decía yo que está hiper barata también, por debajo de 1,51. Incluso si llegasteis a comprar en la zona desde los 2 euros hasta 1,75, no toquéis. O sea, es que no hay que tocar IAG, nunca. Ya sé que teníamos varios casos de varios miembros del canal y suscriptores que me decían, bueno, yo es que compré aquí, vendí allí, luego volví a comprar aquí, luego vendí aquí, pero luego se me escapó. Claro, es que ese es un problema muy grave, ¿eh? Muy grave. Fijaros que llegamos a estar a 4,40, que ha bajado por la entrega del dividendo. 4,40. De 4,40 pasamos rápidamente en tan solo 2 meses hasta 2,43. Y claro, a todo lo pasado somos todos muy listos. Claro, había que vender aquí y comprar aquí. Ya, claro, si somos todos muy listos a todo lo pasado. Y claro, vendemos aquí y compramos aquí. Pero aquí no llegó. Se quedó aquí. A mitad de camino en 3,50 y 3,50. Ahora estamos luchando con los 4,33, que son los máximos anteriores. Ahora prácticamente está luchando. Permitidme que le dé F5 para resetear el gráfico. Ahí está. Está luchando con los máximos anteriores. 4,33. ¿Vale? Hay que descontar los... Habría que sumar los 9 céntimos que ya se han descontado el gráfico. Fijaros la tontería. No se juega con esta acción. Estas acciones que tienen mucho futuro, que tienen mucha capacidad de subir, como los precios objetivos que le damos de 5,50 hasta 6 euros por acción, y ya viendo a ver cómo serían los resultados, los fundamentales a futuro, no se vende. Lo que se hace es se mantiene la posición y si se da este caso y vemos que baja y baja y baja, compramos otra vez, ampliamos posición. No vendemos, ampliamos posición y mantenemos. Porque son acciones que muy difícilmente el que la haya comprado a 1,15 € las va a volver a ver en ese precio en su vida. No, es bastante posible que no las volvamos a ver. Por lo tanto, es una tontería venderlas ahora a, yo que sé, como he visto en algún caso que vendieron a 2,30. Pues sí, te has llevado un 100% de beneficio.
Pero es que 2,30 es que es la mitad del precio de IAG previsto para dentro de un año, año y medio. Y me estoy quedando muy, muy, muy lejos de ese precio objetivo viendo cómo se está comportando la acción, que vamos ya por 4,33. O sea que es una auténtica locura. Es posible que a lo mejor al final de este año estemos luchando con esta zona aquí, el 138.2, que son 5,27. Y las estamos vendiendo a 2,30. Para luego recomprarlas a lo mejor a, yo que sé, a 3 euros. Es una locura, ¿vale? Estas acciones es mejor no tocarlas. Y por último tenemos Farmamar, donde no ha pasado gran cosa. El dividendo ya lo habían pagado justo antes de irme yo de vacaciones. Noticias, nada, contratos de liquidez, recompra de acciones, el señor JB, ya sabéis, JB Capital, que está haciendo de las suyas, donde tenemos unos movimientos extremadamente potentes y eso, visto desde fuera, puede parecer que es algo donde, bueno, pues la gente tiene indecisión, y yo de lo que veo desde dentro es como la gente efectivamente está vendiendo sus acciones muy baratas, exactamente igual que lo de IAG, están vendiendo las acciones, comprando a la gente que compra las acciones, por ejemplo, en, yo que sé, en 77 para venderlas en 82, me parece maravilloso, me parece maravilloso, pero llegará un día en el que la acción explote y muchos se quedarán fuera, por 2, 3, 4 euros que te puede dar de beneficio. También, Farmamar. Queremos comprar aquí, vender aquí, comprar aquí, me parece estupendo. Pero son acciones que merece la pena comprar y mantener. Comprar y mantener. Siempre por debajo de la media de 200 sesiones o ligeramente por encima. Por ejemplo, en este caso sería comprando en 75 euros por acción el que esté fuera aproximadamente. Pero bueno, los que venimos de muy lejos ya sabemos dónde hemos comprado desde hace bastantes años ya. Estamos hablando de toda esta zona de aquí. Y toda esta zona de aquí había que aprovecharla muy, pero que muy bien. Y bueno, pues ahora nos encontramos luchando por los 81 euros. Sí, ¿es desmoralizador? Sí. ¿Lleva mucho tiempo? Sí. ¿Cada vez queda menos tiempo? También es cierto. Y ya veremos las buenas noticias. Queda poquito ya para resultados del segundo trimestre del 2025. No creo que haya ninguna sorpresa. Serán muy normalitos y por lo tanto tampoco nada que contar sobre ellos. Ya veremos, igual nos llevamos algún hito o algo así, pero no lo creo. Lo dudo horrores. Y bueno, lo único que estamos esperando son noticias. Ya sabéis, aprobación en Estados Unidos, posteriormente aprobación en Europa, y eso nos llevará a capitalizaciones muy, pero que muy superiores. Estamos hablando de esto que expliqué aquí hace ya unas cuantas semanas, sobre los ingresos pico en Estados Unidos y en Europa, lo que nos llevaríamos más o menos, porque son cálculos que se abren en abanico en un futuro, es decir, lo que hablábamos ya hace mucho tiempo, de cómo se mueve esa capitalización de la acción en función de los ingresos y por lo tanto también de los royalties, el porcentaje que nos llevamos, que en muchos casos es secreto, está en un contrato y por lo tanto no podemos saber de qué nos movemos. No es lo mismo tener un 17-18% que tenemos actualmente con un 24, un 25% que podríamos tener en un futuro. Sería un cambio muy, muy positivo en cuanto a los royalties. ¿Cuánto se va a vender? ¿Cómo se va a vender? ¿Dónde se va a vender? ¿Qué porcentaje nos vamos a llevar nosotros de esos royalties? ¿Cuánto vamos a vender en Europa? ¿Qué porcentaje nos vamos a llevar nosotros en Europa? En muchos países llevaremos el 100%, en otros llevaremos el 50 o el 40%. Bueno, pues se abre un abanico de posibilidades demasiado grande para hacer un cálculo muy, muy exacto. Pero esta acción a día de hoy, con un PER normalito, con unos ingresos normales y dentro de lo que es el cálculo normal, pues estaría moviendo en torno a los 225 euros por acción. Lo cual es exactamente igual que IAG. Si tú llegas a la conclusión que IAG vale entre 5 y 6 euros, concretamente entre 5,5 y 6 euros, ¿por qué vamos a vender a 2,30? Porque no tenemos paciencia, necesitamos el dinero, pues yo lo veo estupendo. Pero el que tiene paciencia y el que puede esperar y no necesita el dinero, es una locura estar jugándotela a que un día salte la acción y nos encontremos luchando por los 120, 125 euros y muchísima gente intentando entrar a esos precios cuando lo hemos tenido a 75, 80, a 65 y no hace tanto, porque parece que fue antes de ayer. Bueno, pues es que joder, estamos hablando de una acción que estaba entre 40 y 30 euros, ¿vale? Entre 30 y 40 euros. Y ahora nos quejamos porque estamos en 81. Bueno, pues los que venimos de atrás, pues yo no me quejo. Yo la verdad que estoy estupendamente y maravilloso aquí esperando a que sucedan cosas importantes, ¿vale? El dinero y el beneficio se lo llevan los que tienen más paciencia. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!